¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a determinar aquí en este caso cómo realizar la derivada. En este caso es una derivada de orden superior de una función implícita. Las funciones implícitas, como dicen aquí, son aquellas que tienen una relación entre términos entre x y y. ¿Sí? Tienen ambas variables, tanto x como y. Eso es una función implícita. Entonces, para poderlas derivar, hay que realizar un proceso correspondiente en donde dice que una función implícita se deriva término a término los elementos de la igualdad respecto a la variable que se indica y al final se despeja la variable. En este caso sería la y', ¿no? Además de eso, como esta es una derivada de orden superior, ¿por qué es una derivada de orden superior? Porque ya no es solamente de y de x, ¿sí? Nosotros siempre hemos visto de y de x, ¿sí? Pero en este caso, en particular, no es solamente de y de x, sino es que es la segunda derivada. La segunda derivada respecto a x de la función esta que está aquí. Esta función que está aquí es una función implícita. Y al momento de derivarla, la vamos a necesitar de derivar dos veces. No solo una vez, sino dos veces. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Bien, como paso 1, lo primero que vamos a hacer es a derivar término a término la función que nos están dando. La función que nos están dando la vamos a colocar en color rojo, ¿sí? Vamos a colocarla en color rojo. Y la función que nos están dando es x. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ver si logro escribir. X al cuadrado menos xy más y al cuadrado igual a 2. ¿Sí? Como eso es lo que necesito derivar, yo voy a derivar término a término. Cuando derivo término a término, eso implica que lo que yo voy a hacer es a derivar tanto en x como en y. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la derivada de x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Es 2x, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que es 2x. En este punto ya debemos saber que es 2x. Menos, ¿sí? Aquí entonces estas dos funciones, estas dos letras se están multiplicando, x y y. Por lo tanto, es una derivada del producto, ¿sí? Derivada del producto. Así que vamos a tener que derivar la primera función, que es x, por la derivada de la segunda función respecto a x, que la vamos a escribir aquí. Es la derivada de esta y respecto a x, ¿sí? Más, siempre es más en la multiplicación, más la derivada. Vamos a escribirlo aquí ya de la segunda, que es y, por la derivada de la primera respecto a x, que es de x, de x, de x, de x. ¿Sí? No, vamos a poner aquí un corchete para entonces cerrar. Esta es la derivada, esta que estamos viendo aquí es la derivada de xy. ¿Sí? Más, ponemos aquí la derivada, en este caso tenemos de y al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de y al cuadrado? Es 2y, porque el 2 pasa hacia adelante, y la derivada de y respecto a x. Derivada de y, escribirla aquí, derivada de y respecto a x. ¿Sí? Igual a, ya estamos igual, la derivada de una función de un término independiente siempre es 0, ¿no? Entonces igual a 0, igual a 0. Luego de allí entonces seguimos y vamos a ponerlo de otro color. Vamos a colocar
Ahora, ya estos que tenemos aquí no los vamos a colocar como de y de x, sino es que le vamos a llamar y', ¿sí? Porque es la derivada de y respecto a x, ¿sí? Esta de aquí dice de x, esto se simplifica, ¿verdad? Ya no lo vamos a colocar. Así que por lo tanto, vamos a colocar aquí que me quedaría 2, voy a ponerlo aquí, 2, vamos a ver si logro escribir. Ok, tengo 2. X, eso se baja igual, menos, vamos entonces a multiplicar, menos por el más de aquí es menos, X, y en vez de y de X va a ser Y', ¿sí? Y acá igual, Y por esto se simplifican porque era de X sobre X, y me quedaría más Y, ¿sí? Perdón, más no, porque hay que multiplicar, más por menos, aquí me va a quedar menos, ¿verdad? Menos, vamos a borrar aquí y me va a quedar menos. Bien, entonces seguimos acá, más 2y, ¿sí? Y el de y de x me quedaría como y' igual a 0. Luego de allí lo que me toca hacer, y vamos a bajarlo por aquí, lo que me tocaría hacer en este caso es que voy a colocar el de la y' en un solo lado, ¿no? Voy a despejar la y'. Eso entonces me va a quedar aquí como, vamos a ver si logro colocarlo. Vamos a ver si cambio el color, vamos a poner un azulito. Bien, entonces aquí tenemos los términos semejantes, serían 2xy' y 2y', y allí entonces vamos a tener x menos xy' más 2y' igual a, estos términos pasan hacia el otro lado y me quedarían la y pasa al otro lado sumando, y el 2x está positivo, pasa al otro lado negativo, menos 2x, ¿sí? Finalmente entonces factor común y' en este lado, y me va a quedar entonces me quedaría y', ¿sí? Menos x más 2y igual a y menos 2x, ¿sí? Luego de allí entonces lo que vamos a tener que hacer es, esperen un momentito, despejar completamente la y', y me quedaría y' igual a y menos 2x, y vamos a reordenar esto que está en paréntesis, lo voy a colocar como 2y de primero para que me quede el positivo de primero y menos x al final. Ya entonces tengo la primera derivada. Esto es mi primera derivada, ¿sí? Esto es mi primera derivada. Ahora, al tener la primera derivada, nos toca encont'rar la segunda derivada. ¿Cómo voy a encontrar la segunda derivada? Bueno, si esta es la primera derivada, lo que voy a tener que hacer es y2' igual, y voy a derivar esto que está aquí simplemente. Recuerda que al momento de derivar y, lo que vas a tener que hacer es derivar y va a ser y'. Por ejemplo, derivo y, va a ser y', ¿sí? Siempre vas a tenerlo que hacer. Así que por lo tanto creo que aquí me hace falta un número, que es el número 2. Bien, entonces vamos a calcular de esta forma la segunda derivada de esta función que está aquí. Aquí me faltaba el 2y en esta solución, ¿sí? Recuerda que lo que pasó fue que pasamos el paréntesis a este lado de acá, ¿sí? Estamos multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Finalmente entonces lo que vamos a hacer es a derivar, pero esta es una derivada del cociente, así que por lo tanto dice la regla que vamos a colocar el denominador, va a ser la misma función de abajo, que en este caso es 2y menos x,
y la voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Y en la parte superior va a ser la segunda función, que es la de abajo, la segunda, 2y menos x, 2y menos x, por la derivada de la primera función, ¿sí? De la primera o de la función que está arriba, ¿sí? En este caso, la derivada de la primera función está por separado, va a ser la derivada de y. ¿Cuánto es la derivada de y? Y', ¿sí? Menos la derivada de 2x. ¿Cuánto es la derivada de 2x? Es 2, ¿sí? También entonces vamos a tener, dice la regla que se resta menos la primera función, que es la de arriba, menos la primera función por menos la primera función por, déjame acabar aquí, por la derivada de la función que está abajo. Entonces la derivada de la función que está abajo me va a quedar como derivada de 2y. ¿Cuánto es derivada de 2y? Es 2y', ¿sí? Menos la derivada de x, que es 1, ¿sí? Ok, estoy obviando varias cosas que se deben de conocer ya a este nivel, ¿no? De cómo realizar una derivación simple, ¿sí? Bien, ahora lo único que nos queda es multiplicar término a término. Por ejemplo, el 2y con la y' y asimismo con el 2, ¿sí? Y así sucesivamente nos vamos la x con la y' por la x con el 2. Y lo vamos colocando en la parte superior. En la parte inferior se mantiene el mismo resultado, ¿sí? 2y por y', eso es 2y', 2y', ¿sí? 2y por 2, eso es menos 4y, ¿sí? Menos x por y' es menos x, y'. El otro sería menos x por menos 2, eso es más 2x. Asimismo hacemos de este lado de acá, ¿sí? Bien, entonces en este caso, como vemos aquí, hemos multiplicado y por 2y', eso es 2y', menos 2x por 2y, eso me da menos 4xy', y por menos 1, eso es menos y menos 2x por menos 1, eso es más 2x. Todo esto dentro de un corchete, porque el signo negativo de adelante de la fórmula es muy importante tenerlo en cuenta para el siguiente paso, porque nos va a cambiar el signo de todos los términos y de esta forma nos va a quedar así, ¿sí? Menos por más, el menos 2y', menos por menos más y, menos por menos más 4xy' y menos por más menos 2x. ¿Sí? De esta forma, ya luego que tengo esto así, reduzco términos semejantes y verifico cuáles son los términos semejantes. En este caso, los términos semejantes serían 2y', este también sería equivalente, semejante, 2y', tengo aquí el 2x y el 2x por acá también. Ambos tienen signos diferentes, así que por lo tanto puedo eliminarlos, ¿sí? Son igualitos, así que los puedo eliminar. El 2x con el 2x. ¿Y cuál otro? A ver si vemos otro. Aquí entonces las y son semejantes, ¿sí? Y los xy' y 4y' también son semejantes. Y allí entonces reduzco esos términos, ¿sí? Y me va a quedar de esta forma: y' igual, y ya te lo escribo. Bien, de esta forma entonces tenemos aquí menos 4y más y, eso me queda menos 3y.
y el otro sería semejante menos xy' y el 4xy' se resta y me queda más 3xy'. En el siguiente video entonces te muestro cómo termina el resultado, ¿sí? Porque hay que reemplazar el y'. Continuamos en el siguiente video.